Bienvenidos, chicas, chiques, chicos, a un nuevo capítulo de Tinto Sentido. Creo que este ya es el séptimo capítulo. Sí, Séptimo capítulo, el número sagrado. ¿Y cómo es el número sagrado? Y aquí nosotros somos numerólogos expertos. Quisimos variar un poco. Así que bienvenidos a Divagando. Pero antes de empezar, quería invitarlos a todos a seguirnos en Tinto Sentido Podcast, que estamos subiendo unas pintas, unas cosas media raras que nos dio por hacer, en donde hablamos un poco de ciertos puntos más como de creencias personales que más que explicar un libro. Están bien entretenidas. Además, el Víctor hoy día se puso serio y puso unos poemas bien bonitos y fue bacán. ¡Qué fino! Para que vayan a ver nuestras pintas, para que vayan a responder nuestras preguntas a Tinto Sentido Podcast en Instagram. No tenemos Facebook, no tenemos Twitter, pero estamos en Instagram. Cada día somos más activos, así que para que nos sigan por allá. Cuéntanos, Víctor, ¿de qué trata este nuevo episodio llamado Divagando? Eso, hoy día traemos un episodio, como dijo Chris, de Divagandos, que más que nada nos vamos a dedicar a debatir, porque preparamos un poco el tema y vamos a tener encontrones, ojalá que se tornen cosas bien entretenidas, de hecho va a ser bien chistoso eso, pero principalmente vamos a tomar temas que quedaron pendientes en episodios anteriores, así que no va a ser formalmente un libro, pero sí vamos a tratar temas que hemos tratado antes. No necesitan escucharse así de nuevo los podcasts como tarea, no para nada. Simplemente vamos a responder a preguntas que quedaron pendientes, puntuales, dando una contextualización y justamente divagando en estos mismos temas. Así que, ¿te tinca que vayamos al podcast? Vamos al podcast. Bueno, ¿qué tal, queridos? Hoy día vamos a partir de lleno a una pregunta que en realidad yo vengo pensándola hace harto rato, de hecho, y es con respecto al capítulo que hicimos de Peter Sloterdijk. Al final del capítulo, yo terminé mi conclusión, o lo que más me gustó del capítulo, lo terminé con una pregunta, un poco pensando en que en algún minuto la podíamos resolver, y pasado 2 capítulos se nos ocurrió hacer esto para darle el espacio a responder esa pregunta. ¿Cuál era esta pregunta? Un poco de contexto previamente. Sloterdijk, cuando abre el libro de Ira y Tiempo, ya obviamente pueden ir a ver el capítulo, es buenardo el capítulo, pero son los primeros minutos en los que hablamos, que Sloterdijk habla el capítulo diciendo que la primera palabra de Europa es la que surge en la Ilíada, ¿ya? Canta el Peri de Aquiles a la diosa de la ira, algo así era. Entonces él dice, esta es la primera frase o la primera palabra europea es la palabra ira, y desde ahí surge todo el rollo del libro, todos los bancos de ira, el comunismo, el cristianismo, judaísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo cerré el capítulo con una pregunta como abierta y ¿cuál era esta pregunta? ¿Cuál es la primera palabra latina? Más que nada, porque en vez de hablar como americana, porque no quiero meter a Norteamérica en esto, quiero hablar del habla latina. ¿Cuál es la primera palabra latina? Y yo sé que... Latinoamericana. Sí, claro, latinoamericana, exacto. Yo sé que mi amigo Cristóbal quedó con así la aguja, así que quería puro responderla así, porque yo cacho que se la sabe un poco, quedó terrible la aguja, así que hoy día vamos a tener el espacio para responderla. Y seguidamente vamos a seguir tomando temas de otros libros, que también va a hacer que debatamos un poquito. Va a ser bien dinámico esto, pero esa es la pregunta. Cristóbal, respóndemela, por favor, sácame el rollo. Bueno, yo primero que nada quiero partir diciendo que, tengo 2 ideas distintas. La primera es corta, la segunda no es tan corta, porque al final son 2 posturas las que están como las que yo tengo en mi interior luchando para ver cuál es más cierta. Y la primera es corta, la primera tiene que ver con que yo creo que justamente la búsqueda de esa primera palabra, la búsqueda de la identidad, la búsqueda del origen latinoamericano, ha definido por lo menos nuestra literatura. Y eso se ve, porque ahora último trabajé un poco eso en un tema que es como los cuentos de Juan Rulfo, que es uno de los precursores del boom latinoamericano, que es como nuestra edad de oro en literatura. Lo segundo es, por ejemplo, el primer modernista y el primer gran poeta latinoamericano que tuvimos, que es Rubén Darío. Nos escribe en un poema que es también uno de los primeros poemas más americanos, en donde apunta justamente a buscar esta primera palabra, diciendo, aquí voy a parafrasear, pero que dice un poco en un poema suyo bien famoso, dice que si es que quieren escuchar un verdadero acento latinoamericano,
que sea el de Moctezuma. Moctezuma nos va a decir la primera palabra. Y yo creo que Miguel Ángel Asturias, un escritor que a mí me gusta mucho, agarra un poco eso y justamente estudia a fondo los textos prehispánicos para justamente encontrar esta primera palabra. Y esto me lleva a la segunda idea, que me gustaría partir diciendo que uno podría responder que la primera palabra latina escrita, porque es importante eso, la primera palabra de la Ilíada justamente tiene la gracia de que fue escrita en el 800 a.C., fue escrita, pues fue como dice el Popol Vuh, fue establecida la palabra de ira, establecer la palabra, establecida la palabra ira. Y justamente uno podría decir que es el Popol Vuh, que es el libro de los mayas, que recoge todo lo que hay varios libros mayas, o sea, no hay muchos, pero deben haber 3 o 4 libros mayas que son una recopilación de libros, y entre ellos está el Popol Vuh, que a mí personalmente me interesa mucho, pero justamente a mí se me ha hecho muchas veces el énfasis por parte de profesores y amigos y gente que conozco, que el Popol Vuh, a pesar de que recoge los mitos mayas, quiché, que es como una etnia de los mayas, como decir huilliche, que es como una etnia de los mapuches, los quiché escribieron este libro en la época colonial. Es decir, que ellos tenían no tenían un sistema de escritura propiamente tal. Y fue rescatado por la literatura mucho después, en 1800, 1900, es decir, que ya llevábamos siglos de mestizaje a través de la colonización. Bueno, llevábamos siglos de españoles teniendo relaciones sexuales consentidas o no consentidas con indígenas y viceversa, de los indígenas con las españolas. Entonces, yo no afirmaría que el Popol Vuh contiene la primera palabra latinoamericana, que vendría siendo establecer la palabra, aunque igual sería interesante, me estoy yendo en la media ola, pero igual sería interesante que la primera palabra latinoamericana fuera establecer la palabra, que es como empieza hoy día estableceremos la palabra, y empieza a decir, porque el Popol Vuh empieza con ellos justificando por qué van a escribir el libro, por qué van a escribir que es algo no propio de su cultura. Entonces, esa reflexión sería interesante que fuera la primera palabra, justamente porque es un cuestionamiento de la escritura misma. Me gustó cómo partiste al definir que, claro, porque los griegos, cuando escriben, o Homero en realidad, cuando escribe la Ilíada en verso y en prosa, en rima, en poesía, claro, lo demarca y él llega y hay por ejemplo, ya hay un lenguaje y es como, y los griegos se posicionan como la cultura helénica la posicionan los europeos como esto es Europa, independientemente de lo que haya pasado después. Es bastante porque es bastante codicioso, y eso que Europa, si bien tiene como los mismos raíces helénicas, podría decir, ya que está cerca, pero tiene fundaciones diferentes a las que ocurrió acá, siento yo. Y de hecho me llama mucho la atención esa idea de ¿por qué fundar el lenguaje antes de llegar y escribirlo? ¿Cachai? De hecho, creo que yo no sé si en el Popol Vuh es donde me contaste que al final está esta idea de que el desocultamiento de la esencia de un personaje está cuando lo nombras, ¿cierto? No sé si... O sea, sí. ¿Puedes contar el cuento como para tirarme el rollo? No, que en la edición que yo estoy leyendo, que sigo leyendo porque la estoy como estudiando a fondo, Sam Kolob, que es descendiente quiché, hace obviamente notas al pie. Y bueno, el cuento mismo, que es un poco latero explicarlo, pero el cuento mismo es que en una parte, cuando son vencidos los dioses gemelos, que es como el camino del héroe que tiene el Popol Vuh, porque en una está la creación del mundo, pero después hay un camino del héroe por parte de los dioses gemelos, que son dos, y esto se retoma un poco en 100 años de soledad, que después vamos a hablar de eso. ¿Sabe? Que es como, primero vienen los dioses gemelos que son derrotados, y después, a propósito de la muerte de ellos, nacen de la sangre de ellos, de la saliva de ellos en realidad, nacen otros dos dioses gemelos. La manera en que ellos vencen, la manera en que son derrotados estos dos dioses gemelos es porque los dioses del inframundo de Xibalbá le envían mosquitos que pican a estos dioses gemelos, y cuando los pican, ellos dicen su nombre, como, oye, ¿estáis bien? Junjunajpu, ¿estás bien? Y al revelar sus nombres, Sam Kolob pone una nota al pie de página, que esto también tiene que ver con otros pueblos de Norteamérica, como los Sioux, los Cherokees, que son de Estados Unidos,
pero que tenían contacto con los aztecas y con los mayas, estaba esta idea de que una vez que descubren tu nombre, pueden vencerte más fácil. Entonces, y eso tiene, de hecho, estoy muy de acuerdo contigo, tiene mucho que ver con lo que estamos conversando. De hecho, bueno, porque al final, ¿qué es América? América es el desocultamiento de algo nuevo. Entonces, de alguna manera, cuando tú la nombras, tú la estás descubriendo. Y es una forma en donde la puedes vencer. ¿Cachai? Claro. Porque al final, ¿qué es el americano? ¿Cuál es el latinoamericano? Porque no voy a decir al americano que se le va a ocurrir la imagen de Estados Unidos, weón. Qué paja esa weá, pero ¿qué es el latinoamericano, cachai? Es el que está buscando su tierra, cachai, que se tiene que desocultar. De hecho, me hace sentido la historia, porque no sé si pasa mucho en la literatura europea, porque yo no he leído literatura europea más que la Ilíada de la Odisea, quizás el Quijote, Hermann Hesse, pero ahí me queda. En fin, pero sí conozco un poco de la mitología Rapa Nui. En la mitología Rapa Nui hay un mito, porque la desocultación en los mitos latinos son muy geniales, y esto ya es más polinésico, obviamente, pero bueno, sí. Es más polinésico, pero de alguna manera igual lo puedo entender de un nivel más nacional. Quizá algunos no estén muy de acuerdo con esto, yo la verdad no tanto, pero bueno, en fin, tengo una cercanía con el mundo Rapa Nui un poco, y hay una leyenda, que es la leyenda de los Aku Aku. Y básicamente los Aku Aku son espíritus tanto positivos y negativos, que bueno, tal vez las personas que hayan visto Ogumi Ampato en la ida a la isla de Pascua, etcétera, Rapa Nui, ahí van a cachar un poco quiénes son los Aku Aku, que son como estas estatuillas delgadas, como con esqueleto. ¿Cuándo se hacen vencibles y son muy, muy, muy vulnerables estos espíritus? Cuando están desnudos y cuando están desocultados, básicamente. Cuando están expuestos. Y una forma de exponerse también es cuando los nombran. ¿Cachai? Entonces, de alguna manera, el tipo de exposición, como por ejemplo en este caso sería su cuerpo físico, o en el caso de los hermanos, de los dioses gemelos que mencionaste tú, es mencionar su nombre, de alguna manera igual data, primero la búsqueda de una identidad, de quiénes somos, ¿cachai? Y luego el encuentro nuevo de una debilidad. Y eso explica también que ellos empiecen el libro como justificando establecer la palabra, pues, porque al final, y esto incluso, bueno, de otro sentido, no, mejor no voy a decir eso porque es medio chanta, pero lo que quiero decir es que justamente esta idea de que nombrar a las cosas como por su nombre no es tan bien visto, como más bien la simbología, los caminos sinuosos para llegar a una idea son justamente los que prevalecen en estas culturas. Entonces por eso empieza el libro del Popol Vuh defendiendo la idea misma de desocultar la historia misma. Es genial, como tiene mucho que ver con esto. Pero yo creo que otro argumento para responder la pregunta inicial de cuál es la primera palabra latinoamericana sería decir otra característica de la Ilíada, porque el primer libro que se escribió, no estoy 100% seguro, pero estoy seguro del dato, pero no del nombre. El primer libro que se escribió en suelo latinoamericano, creo que en suelo americano en general, lo escribió un tipo que, si no me equivoco, se llama Bernal Díaz de Castillo, creo que se llama así, que Miguel Ángel Asturias lo nombra en su entrega al Nobel. Como la por persona, eso lo sé. La primera persona que escribe un libro un español. Sí, un español, un soldado español que escribe sobre su experiencia en América Latina. Y eso es, la primera como literatura que sale, pero escrita en tierra de acá. Sí, claro. Ya, la buena, no lo sabía, ¿ya? Y justamente, y Miguel Ángel Asturias lo utiliza como ejemplo para decir que el realismo mágico como que existió desde como que los españoles también percibieron el realismo mágico imperante en el suelo latinoamericano, que es muy interesante la idea, porque al final es como entender que como que se respira aire en la tierra, no en las personas. Eso es muy interesante. Eso. Y que también tiene que ver con otra idea que después voy a tratar. Pero pero yo creo que él no vale, porque lo que hace a la Ilíada tan interesante y tan válido el punto de Sloterdijk de la primera palabra europea, es que la Ilíada perduró en el tiempo. Es que la Ilíada pasó el tiempo, pasaron muchos años, muchísimos libros se perdieron, porque la Ilíada es una parte de la Ilíada y la Odisea son partes de una serie de libros que tratan de la guerra de Troya y que están cronológicamente. Por eso la Ilíada parte con la guerra ya en pleno estallido de la guerra, como ya llevan tiempo peleando.
ya Aquiles ya estaba en Ilión hace tiempo. Entonces, justamente los europeos, los griegos en realidad, que como tú dijiste, la cultura helénica es muy importante para Europa, los griegos decidieron que se mantuviera la Ilíada, protegieron la Ilíada, esa es la palabra, de su desgaste. Y en ese sentido, yo diría que más que el primer libro, porque no lo es la Ilíada, porque habían anteriores a ese, es el primer clásico defendido de Europa. Y yo creo... Dale. Que me recuerda, ¿te acordás que una vez conversamos sobre la validez que tiene? O sea, qué tan, por decirlo así, qué tan rico en cultura se vuelve un libro o un texto, y su autor, de hecho, pasa a llevar también directamente el autor o autora en su capacidad de reinterpretación alrededor de la historia. O sea, podríamos hablar de que si mientras más cualidades de reinterpretación tiene este libro o este texto, es más rico. Por ejemplo, el Zaratustra de Nietzsche, ese es muy buen ejemplo. Nietzsche en general es muy fácil, se reinterpreta constantemente. Pero yo no veo eso como en la Ilíada o los griegos, como que no hay evidencia de una reinterpretación, tal vez, ¿o no? ¿O me equivoco? Es que yo creo que, por lo menos del lado que a mí me tocó estudiar la Ilíada, tiene que ver un poco con cómo la Ilíada acumula muchos, tiene una palabra, bueno, no me acuerdo la palabra, pero acumula mucho el arete, que si no me equivoco el arete es la palabra que se define del espíritu guerrero de esa época de los griegos, del 800 a.C., que el 800, bueno, de la guerra de Troya en realidad, bueno, no, en realidad del 800 a.C., que tiene que ver con cómo la Ilíada expresa muy bien cómo eran los griegos en ese entonces. Entonces un libro con un valor antropológico detrás, no, ni siquiera antropológico, como arqueológico, ¿cachai? Es una fuente histórica fantástica para entender cómo los griegos se entendían a sí mismos. Ya. Entonces, por ejemplo, esta idea y muchas de las cosas que nosotros interpretamos de los griegos las hacemos a propósito de los libros de Homero, como el destino para los griegos, el honor para los griegos, los dioses, cómo entendían, cómo funcionaban los dioses. Todas esas cosas, parte importante de eso lo sacamos de la comprensión de los libros de Homero. Obviamente también está Heródoto, Platón, Aristóteles, que también nos apoyan, pues, pero Homero es muy importante porque también es anterior. Básicamente, entonces, como que Homero hizo una muy buena mímesis de lo que estaba pasando en la historia con su texto. O sea, es que me estáis tocando, weón, la materia que pasé recién. Entonces explico, tengo respuesta para todo eso, menos mal. Es que lo que pasa es que la literatura griega, incluso las tragedias, son, por ejemplo, Edipo Rey, la tragedia más famosa griega, Edipo Rey y la Ilíada y la Odisea, e incluso posteriormente y hasta muy posteriormente, como en los libros de la Metamorfosis de Ovidio, la Eneida de Virgilio, en los romanos, incluso la Divina Comedia de Dante, tocaban temas que eran como conocimiento popular. Hay leyendas populares que se expresan en el libro de Homero. Son cosas que todo el mundo sabe, o sea, como que en esa época todo el mundo sabía que Agamenón le había robado a la esposa a Aquiles y que por eso Aquiles se había enojado y le había dejado de pelear. Todo el mundo sabía como cuáles eran, como cómo había muerto Héctor o cómo le había llorado su esposa a Héctor, Andrómaca. Y entonces justamente la capacidad de Homero es la capacidad de narrar y crear una historia detrás de mitos que son de conocimiento popular. Eso me hace sentido porque, por ejemplo, la muerte de Aquiles no está relatada en la Ilíada, po. Eso como que la gente lo sabía, se subentendía, y no todo el mundo sabe eso. Claro, exacto. Por eso Aquiles, en la Ilíada, Homero le da el poder a Aquiles de decir como que Aquiles en algún momento dice, hoy voy a morir tan trágicamente, y si uno no sabe que Aquiles muere por una flechazo en el talón, uno no entiende eso, pero todos los griegos lo entendían, entonces no había que explicarlo, ¿cachai? Como que el contexto era muy importante. Es como hoy en día que un chileno escriba sobre el Trauco y le crea una historia al Trauco, entonces que se cuente, que no se explicite en ningún momento que él rapta niñas o adolescentes para violarlas, pero como que se subentiende porque todos nosotros sabemos la historia del Trauco, o todos nosotros sabemos la historia de Arturo Prat, entonces que Arturo Prat, bueno, podría seguir dando ejemplos. Entonces, en ese sentido, volviendo a la pregunta, yo creo que el primer clásico universal que ha logrado así como
un renuevo que le ha hecho el Despacito de la literatura latinoamericana, aunque hay varios Despacitos. No, wey, hay varios Despacitos. Es que Despacito llegó al primero en Estados Unidos. Sí, y en Europa, ¿cachai? No, llegó hacia Asia, también llegó potentemente hacia. Hay que aceptarlo, puta la wea. ¿Cachai? Sí. Despacito, nuestro primer Despacito, o sea, yo creo que hay varios, pero el primero que llegó así como a estar como que hoy en día podría ser considerado como el Despacito, y también como considerado como si se hiciera una lista de clásicos universales. Él tendría que estar obligado sí o sí, no solo por su calidad literaria, sino que también por cómo todo el mundo lo ha leído y todo el mundo lo leyó y todo el mundo está interesado en leerlo, es 100 años de soledad. Más que muchos otros libros, más que ficciones de Borges, más que Rayuela de Cortázar, más que los libros de Vargas Llosa, es 100 años de soledad. Entonces quizás habría que buscar la primera palabra latinoamericana en 100 años de soledad. Haciendo el ejercicio inútil de que si en el futuro, en 2000 años más, las sociedades latinoamericanas como las conocemos hoy en día se extinguen, un libro tuviera que subsistir como porque lo protegen, porque está en todas las casas, porque no sé qué, yo creo que sería 100 años de soledad. Y en ese sentido, el comienzo famoso de 100 años de soledad es aquel día frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría cómo su padre lo llevó a la nieve. La buena. ¿Cuánto sabe Gabriel García Márquez, güey? Pero esto me lleva a mi teoría loquilla mi teoría. La pícara. Aquí me voy a dar licencia porque estaba en un capítulo de divagando, entonces yo puedo divagar y decir y darme varias licencias. Adelante, pero Sócrates. Pasa, Sócrates, entra con nosotros. Sócrates, bienvenido al capítulo. Sócrates, bienvenido al capítulo, invitado especial. La talla Sócrates latinoamericano. Un poco la idea de que en Latinoamérica es más importante, en la literatura latinoamericana es más importante el paisaje. El paisaje es un personaje. Eso es algo que se ha descrito muchas veces, que se puede ver en libros de poesía, en cuentos, en novelas y en obras de teatro. Se puede ver incluso en ensayos. Allí me puse medio loquillo, pero incluso en algunos ensayos se puede ver como el paisaje es un personaje más. Y eso, estoy rayado con Tala de Gabriela Mistral, pero en Gabriela Mistral se nota hasta las patas. El Valle del Elqui es un personaje dentro de Tala. Es un personaje. Lo mismo podemos decir del el llano en Pedro Páramo, lo mismo podemos decir de la selva en Miguel Ángel Asturias, y lo mismo podemos decir que yo creo, y con esto yo finalizo respondiendo la pregunta, diciendo que yo creo que la primera palabra latinoamericana es Macondo. Es Macondo. Ya. Igual, mira, yo de hecho diría ejemplos más que son más evidentes. Podríamos decir también que en 20 poemas de amor y una canción desesperada del funeral. De Funerequi. Sí, hay mucho, o sea, el paisaje también es un personaje. En Tala, evidentemente, el Valle del Elqui es un personaje. En muchas novelas, como las que tratan de la historia de Humberstone, ¿cachai? De la idea de la historia del salitre, el paisaje es un personaje, ¿ya? Porque te posiciona y es cuático, porque eso es un indicador que se repite mucho en nuestra literatura latina, ¿cachai? Como... Y también pasa en la música, mucho también, ¿cachai? Como que sí. Los paisajes, es que me gusta la idea de personaje, porque no es un ambiente, ¿cachai? Porque no es que a ti te posicionen en un lugar, sino que el lugar tiene tiene como un protagonismo, ¿cachai? Como que le da ahí un espacio al protagonismo. Y se entiende mucho, y de hecho creo que estoy terrible de acuerdo, porque Macondo representa... esto mismo que encontramos, ¿cachai? Macondo para mí representa mucha desocultamiento, ¿cachai? Desocultamiento de algo que es dinámico, que es atemporal, porque es realismo mágico, ¿cachai? Que igual pasa un poco porque al español, cuando llega a Latinoamérica, todo es mágico, todo es nuevo, ¿cachai? Y a nosotros, como somos remestizos, de alguna manera nos queda esa búsqueda, ¿cachai? Como de lo mágico, de la tierra. Y además es importante porque cuando Sloterdijk, y corrígeme, tú leíste a Sloterdijk, no yo, pero cuando Sloterdijk dice que la cólera, la ira, es la primera palabra europea, también lo dice en función de que el personaje Aquiles representa la ira en todo momento. ¿Cachai? Sí. La ira delimita a Aquiles. Aquiles, lo dijimos en el capítulo, ya no me acuerdo cómo lo dijimos, pero Aquiles es la ira y es el europeo, es Europa. Aquiles es Europa, la ira. Aquiles con sus sentimientos trimóticos es el fundador de una cultura europea, de la cultura helénica. Exacto, eso mismo. Entonces,
Macondo, este pueblo en mitad de la selva, fundado que cambia a propósito de la modernización, que está a orilla de la playa, que con su historia media génesis, la tierra prometida de Macondo, esa tierra, pueblo chico, infierno grande, yo creo que ese es un dicho, yo me atrevería a decir que ese es un dicho que representa mucho a Latinoamérica. Sí. Como que esa idea de Macondo, esa idea idílica de nuestro Macondo, yo creo que si uno le pregunta a la gente que se ha leído Cien años de soledad si se sienten más reconocidos como a nivel latinoamericano, a Aureliano Buendía, a Úrsula, a Mercedes, a los personajes al gitano, no me acuerdo cómo se llama, pero a los personajes de Cien años de soledad o a Macondo, yo creo que la gente está más enamorada de Macondo. Y Macondo es un constante, es como Aquiles, pero también es como Helena para los griegos. Por algo la cultura se llama Helena fue un tema de conversación para los griegos cientos de años después de la guerra, miles de años, o sea, bueno, no sé si miles, pero cientos de años después, varios cientos de años después, los griegos seguían discutiendo si Helena valía la pena defenderla o no. Y eso se ve en los discursos de Gorgias, que es un retórico famoso. Entonces, Macondo está en canciones de salsa, en canciones de cumbia, en canciones de trap, está en todos lados Macondo. Sí. La gente se acuerda más de Macondo que de Aureliano Buendía. Eso es segurísimo. Yo, de hecho, no me acordaba. Yo leí 100 años de soledad en cuarto medio y creo que lo que mejor me acuerdo es de Macondo, claramente. Y del mapa conceptual que uno que tenía que tener del árbol familiar. Pero, ¿cachai? Que me hace sentido también, porque al igual que Homero, por ejemplo, que pone cosas que no necesitan, porque cuando Homero pone sobre la mesa temas y no explica más allá porque, puta, tú ya lo sabís, ¿para qué te voy a contar algo que ya sabí? Como por ejemplo la muerte de Aquiles, ¿cachai? De alguna manera, en este libro pasa lo mismo con muchas cosas latinas, como ponte tú como las colas de chancho, pues, ¿cachai? O esto, porque esos son como son cosas que están metidas como interpretaciones que no necesitan una explicación, ¿cachai? Tú la deberías pillar, puta, porque eres latino, ¿cachai? O no sé, hay varios ejemplos más, pero ese es el primero que se me vino a la cabeza. Bueno, quizás en miles de años más, en cientos de años más, la gente tenga como cultura popular tanto como tiene el Quijote, que todos sabemos más o menos de qué se trata, como tenemos un poco la Ilíada, la Odisea, sobre todo la Odisea, yo creo, en ese sentido. Pero quizás en el futuro la gente sepa como cultura popular algunas características de Cien años de soledad, como la idea fundamental de que el tiempo es cíclico también. Todas esas cosas yo creo que son fundamentales. Como yo en discusiones con gente me he topado con la idea de que pero es que sabes que América Latina es un pueblo sin memoria y por eso tiende a repetir la historia. Eso yo creo que ya es una idea difundida entre la gente, ¿cachai? Como tenemos eso, que es un mito al final, es un mito. No estamos seguros de que la historia se repite. Pero bueno, ahí me podría ir en la media bola, pero lo dejo ahí. O puedo irme en la media bola, me voy a ir en la media bola. Por ejemplo, grandes figuras presidenciales que no terminaron su gobierno por culpa de escenas catastróficas en nuestro país. Balmaceda, Arturo Alessandri y Salvador Allende. Que tenían esta figura carismática a cagar, que fueron arrolladas y que se repitió la historia. Y cuando el pueblo estaba escuchándose, llegó la guerra civil de Balmaceda, llegó Carlos Ibáñez del Campo para Alessandri y llegó Augusto Pinochet para Salvador Allende. ¿Veis? No sé, parece como si no hubiera escrito a nosotros, bueno. Claro. De hecho, García Márquez, en su discurso, si no me equivoco, en su discurso de recibimiento del premio Nobel, fue que él hizo mención a Salvador Allende, que era realismo mágico que un presidente estuviera peleando solo contra un ejército entero en su Casa de la Moneda, que eso para él era una gran inspiración para el realismo mágico. Mira, algo sé. Estamos de acuerdo entonces de que Macondo es la primera palabra latina. Nos pueden decir ustedes y ustedes y ustedes y ustedes si están de acuerdo o no, pero parece que bien convencido está el rollo. No, genial. Oye, ¿te parece que pasemos a la segunda pregunta? Sí, ya hemos rumiado mucho la primera, dale. ¿Te parece? Ya, yo quería poner un tema sobre la mesa que
que me parece que es interesante. Tal vez sea un poco más corto porque esto ya es debate. Ojalá que entremos a debate y nos enojemos. No, mentira, pero cacha que la otra vez está mi amigo Nicolás Winter, mi mejor amigo, me envió un podcast ya de Edo Caroe que estaba hablando con otra persona. Parece que era un capítulo muy puntual, porque yo lo escuché hasta más o menos 3/4 del podcast, no lo alcancé a terminar, pero era algo puntual porque aparentemente Edo Caroe lee bastante, de hecho. Me gustó y es muy humilde también, recomiendo su podcast, es muy humilde al hablar de las cosas. Pero su invitado era un psicoanalista y el podcast trataba de analizar el texto que a nosotros particularmente nos gustó mucho de Han, de Byung-Chul Han, que es La agonía de Eros. Y el podcast básicamente se trataba en criticar la lógica haniana. Y yo creo que deberíamos tomar un poco desde ese lado y también desde lo que yo investigué en YouTube. Hay muchas conferencias y, aunque no lo crean gente, hay un libro que está titulado ¿Por qué no leer a Byung-Chul Han? Ya, uno puede criticar el título para decir si es que es una buena técnica de marketing, porque estoy seguro que a cualquier persona le llamó la atención eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero preguntarte a ti, de que entremos a discutir sobre cómo escribe Byung-Chul Han y cuáles son las críticas que se le puede hacer a él. ¿Por qué? Porque particularmente es un filósofo bastante polémico, a diferencia, por ejemplo, de Zizek, que tiene polémicas porque anda persiguiendo a Lady Gaga en Europa, ¿cachai? Ese tipo de polémicas no vamos a discutir aquí vamos a hablar de polémicas un poco más filosóficas, ojalá de textual. Entonces, voy a contextualizar. Mucha crítica que se le hace a Byung-Chul Han es lo que hablamos ayer un poco en La Pinta. Bueno, este capítulo va a salir una semana después, no va a ser ayer para ustedes, pero nosotros lo grabamos un día después. La semana pasada grabamos La Pinta. Y, rompiste la cuarta pared, weón. Rompiste la cuarta pared por la cuarta pared. Hablamos de la forma, ¿ya? Y algo que se le critica mucho a Han es la forma, en cómo él hace filosofía. Por ejemplo, yo creo que esta idea de filosofía de bestseller a mucha gente le causa mucho problema. No sé qué te causa a ti. A mí me causa problemas. Pero dale, sigue, por favor. Después de tomarte tu té. En fin, sí, estaba medio seco, pero... en fin, pero... ¿Sabéis qué? Yo pongo... A mí lo que me da rabia, en realidad, porque esta weá a mí yo, como buen haniano, sí, tengo que admitirlo. Puede que yo tenga un poco los lentes ideológicos puestos. Ojalá, por eso tratemos de discutir. Como fan de Han... Pampo, weón, ¿cachai? Eso ya partí como el pico. Pero como un buen haniano, yo creo que muchas de las críticas que se le hacen a Han van a la forma, ya, literalmente al formato. O sea, le hacen la crítica al libro mismo más que a la teoría haniana. Y eso a mí me molesta mucho, de hecho. Creo que criticarle a Han el formato de filosofía bestseller, de que escriba libros rápido, entre comillas, siendo un filósofo que dice tanto que hay que demorarse, que hay que masticar, que hay que rumiar, que estaba rayado con eso, sea una persona que escriba textos con una letra así gigante de 100 páginas máximo, por ejemplo. Creo que es un poco pesado decirle eso. Entiendo tu preocupación porque el debate se desvíe hacia allá. Yo creo que esa es la palabra, desvíe. Sí. Como que se desvíe el debate hacia la forma y no hacia el contenido. Pero yo creo que es muy importante la forma, demasiado importante, y en ese sentido creo que Byung-Chul Han, porque al final, si no me equivoco, la crítica iba un poco hacia que Byung-Chul Han, el presidente de la asociación de calmado el marito, cálmate, como sí. Tómate tu tiempo, cálmate, seamos negativos, vamos a calmarnos, como, qué viejo el meme, weón. Oye, el meme viejo, weón. Se me ha olvidado completamente la existencia. Algún día vamos a hacer un capítulo sobre ascenso y caída de los memes. Bueno, ese claramente estuvo en caída. Futura tesis. Pero bueno, futura tesis, ascenso y caída de los memes. Bueno, la cosa es que yo creo que en ese sentido que Byung-Chul Han escriba, porque al final la crítica va a que Byung-Chul Han, para los que no conocen a Byung-Chul Han escribe libros cortos, escribe libros como ensayísticos, si no me equivoco, sí. Como va directo al punto, rumea poco los puntos del libro y los saca muy seguido.
De hecho, sí, creo que ha sacado más de un libro al año. No sé. O sea, no es su promedio, pero en algún año sacó más de un libro. Sí. Bueno, y todo eso yo creo que es una crítica que se puede sostener. Pero es raro porque no conocemos a Byung-Chul Han y no sabemos cuáles son las aspiraciones que Byung-Chul Han tiene a la hora de escribir filosofía. Yo creo que eso es importante aclarar, porque Byung-Chul Han también, para los que no lo conocen, Byung-Chul Han es un tipo bastante enigmático, no tiene redes sociales, nos anda compartiendo Twitter. Exacto, y aparte es muy difícil encontrar como conferencia en nuestro idioma en YouTube. A mí me ha costado un poco. Tiene en alemán, ¿o no? Sí, en alemán yo he visto varias. En alemán sí. Bueno, no es un personaje muy público. Exactamente, sí. No es polémico, para nada. Lo único que es polémico es su libro físico. Más que su contenido. Su contenido, claro. No sé si ni siquiera porque su contenido no se pone muchas veces en discusión. Siento yo, tantas veces. Pero yo creo que sí se puede criticar la forma de Byung-Chul Han, definitivamente. Como Byung-Chul Han, si es que tú crees que hay que ser paciente, es importante que hagáis un libro en donde hagáis como una gran teoría, una gran tesis y como, porque muchos de estos libros pueden ser capítulos de un libro más grande, a lo old school, ¿cachai? Como, y en ese sentido yo creo que está bien criticar como su afán porque se le puede acusar de varias cosas. Sí. Pero yo entiendo y comparto, en ese sentido estoy en desacuerdo, pero entiendo y comparto como que claro, si vamos a apelar a Byung-Chul Han, hay que leer el libro de por qué no leer a Byung-Chul Han, definitivamente. Aunque el maldito se iba a forrar escribiendo ese libro. Sí, porque son mujeres, son 2 mujeres. Harto. Creo que son como 4 mujeres, de hecho, que hicieron el ensayo. Son varios ensayos. Bueno, estas mujeres debieron haber ganado mucho dinero haciendo el libro, porque Byung-Chul Han es un gran bestseller. Pero sí, yo creo que me parece fome que me gustaría ver una crítica a Byung-Chul Han que tenga que ver con el contenido. Bueno, estoy en desacuerdo con su postura de la positividad y la negatividad por esto, otro. Pero también que la forma importante que sus libros sean positivos cuando él apela a la negatividad, es que tampoco sabemos cómo apela a la negatividad, por lo menos yo no lo sé. Si él apunta que debería haber más negatividad o si él simplemente hace un análisis y una descripción con el objetivo de entender nuestro mundo y deja abierta la pregunta de hacia dónde tenemos que avanzar. Eso yo no lo tengo tan claro. Pero si es la primera, yo creo que sí es necesario criticar a Byung-Chul Han de que sea positivo a la hora de escribir, siendo que critica la positividad. Yo creo que sí, yo pondría también la carta sobre la mesa que igual la forma tiene mucha, bueno, a diferencia de la poesía, que a la semana pasada dijimos que era la forma por la forma, ¿te acordáis? Claro. La forma por la forma es la poesía, es como una esencia de la poesía, o la forma por la forma es poesía, pero de alguna manera igual tiene un fin, ¿cachai? Como que en la filosofía, a diferencia de la poesía, creo que la forma tiene un fin. Y por ejemplo, hablemos de, no sé, por la fenomenología del espíritu de Hegel, que es un libro de 1000 y algo páginas, ¿cachai? O que es un texto que yo nunca me he leído. No voy a decir dudo que me lo lea porque la verdad siento que Hegel es fantástico algún día leérmelo, pero no tengo idea muy bien de lo que habla exactamente, no podría hablarle, pero en realidad el ejemplo es el objetivo. Hegel, que tenía un objetivo claro en ese texto. Siento que Han en el formato que él tiene, porque Hegel te habla de la fenomenología del espíritu, corta, ¿cachai? Pero Han te habla de la sociedad, la transparencia, te habla de la psicopolítica, etcétera. Entonces según yo, lo que intenta hacer Han es dividir el mismo fenómeno en varios como libros tratando temas puntuales del mismo fenómeno y demostrándolo. En cambio, lo que hacen otras personas es demostrar un fenómeno, ¿cachai? Y explicar el fenómeno. Porque, por ejemplo, lo que uno esperaría es que Han escribiera un libro de 1000 páginas sobre la negatividad, ¿cachai? A eso quiero hacer la diferencia. Han nunca y esta es la crítica que, por ejemplo, yo le puedo hacer a Han de respecto a su contenido, como entiendo lo que es negatividad después de haberme leído 6 libros de él, ¿cachai? Pero Han nunca te dice como una teoría así explicada y rumiada, como por ejemplo lo haría Kant en la metafísica de las costumbres, por ejemplo, en donde te dice el imperativo categórico y te vende un modelo lógico, racional de la moral y de la ética. Han no hace eso de la negatividad nunca, ¿cachai? O de la positividad, simplemente te pone ejemplos, te pone matices, ¿ya? Y de hecho yo también ahora entrando ya de lleno a la crítica que sí creo que vale mucho la pena hacerle a Han, es entender el mundo sin matices. O sea, acabo de decir que te da matices, pero solo te da 2 matices.
te da o blanco o negro, te da dos colores. Entonces, la crítica que yo le podría hacer a Han es entender la sociedad y la cultura, ¿cachai? O todo, entender el mundo, básicamente, desde una dualidad, es un poco... hace ruido, a mí me hace ruido, porque justamente hay paletas de colores al entender muchas cosas. Es que eso último que dijiste me lleva a un punto que creo que es fundamental y que creo que es un poco desviado de lo que estábamos hablando, pero siento que es fundamental, que es que Byung-Chul Han no es europeo. O sea, a pesar de que se educó en Alemania, él es surcoreano. De hecho, estudió en la Universidad de Alemania, pero yo tengo entendido que él toda su vida vivió, o sea, toda su infancia y adolescencia y época de formación vivió en Surcorea. Sí, él sacó su primera carrera profesional allá. En Corea, de Corea. Estudió también en... Sí. Pero después estudió arte, ¿o no? También. Intentó entrar a estudiar literatura alemana, pero y aquí es que de nuevo, este es un personaje igual, po. Dijo que él creía que no se puede leer un libro a él no le gustaba el ritmo que seguían en literatura, como de leer un libro así, tragárselo, etcétera, sino que a él le gustaba la filosofía, que a diferencia de la literatura, tú puedes leerte muchas páginas seguidas, pero él decía que en filosofía tú podés leerte 10 páginas en una semana, ¿cachai? Y está bien, porque tenéis mucho que sacar de esas 10 páginas. Eso me recuerda que me estoy leyendo 10 páginas a la semana y no soy Byung-Chul Han. Bueno, es mal ahí, Cristóbal. Debería estar leyendo Cumple Borrascosas, pero bueno. Eres irresponsable. Soy un irresponsable. Pero igual eso nos dice igual eso es contraproducente por parte de Byung-Chul Han, porque si él tiene esa visión de la lectura, de rumiar las cosas y a apreciar, porque también es que actualmente hay una crítica generalizada por parte de la academia y por parte de la gente de a pie como nosotros, de criticar a la academia misma, de ser una fábrica de papers, de ensayos, de libros, de no sé qué, y escribir, por ganar, y eso es culpa del capitalismo en realidad, pero las personas dándole la razón al capitalismo, como escribir, publicar, y no tomarse el tiempo de publicar algo bueno, sino que publicar por publicar. Es una crítica generalizada que yo personalmente he visto en muchas partes. Entonces Byung-Chul Han es el primero en caer en esa crítica, ¿cachai? Porque está escribiendo un libro anual, está escribiendo un libro como que no es una gran teoría, pero también yo creo que debe existir un montón de personas que les guste eso de Byung-Chul Han, como bueno, no quiero leer Ser y Tiempo de Heidegger, por ejemplo, voy a llegar a un límite, viajo 2 horas a la pega, ida y vuelta, 4 horas al día, el único tiempo que tengo para leer es en el metro. Bueno, no creo que nadie lea Byung-Chul Han en el metro, pero bueno, o sea, nadie entienda a Byung-Chul Han leyendo en el metro, pero bueno, pero como hago un trabajo físico muy extenuante, me gusta leer un libro de 100 páginas, ¿cachai? Como que yo creo que existe ese otro polo. Yo estoy en desacuerdo con ese polo. Yo creo que por último no te terminé el libro, pero yo creo que prefiero los libros que tienen una que apuntan a un horizonte como más general, más como más macro, más pluralista, no sé cómo se dice, pero más genérico, como fundamentar una gran teoría que producir. Pero yo me imagino que hay gente que le guste la literatura de Byung-Chul Han, como por eso mismo, como la forma de Byung-Chul Han, porque le gusta la literatura. Es que yo creo que tiene un poco filosofía como de forma, no de contenido pop, ¿cachai? Sí, es como, sí, de forma pop, sí, absolutamente. Entonces la forma pop, yo sé que hay mucha gente que le gusta lo pop, entonces en ese sentido, a mí no, pero hay mucha gente que le gusta. Pero yo igual le hago esa crítica a Byung-Chul Han, porque si el tipo, yo me imagino que el tipo no debe ser muy pop, por lo que le he leído, como que tenga la forma pop, me hace ruido. Bueno, al igual que los otros capítulos, los capítulos más de libros, los capítulos de libros, esta nueva sección de Divagando, hasta ahora, nosotros estamos pensando cómo hacerlo, pero vamos construyendo, se hace caminante, no hay camino, se hace camino al andar, como diría Serrat. La cosa es que después de una larga conversación con el Víctor Córdoba, decidimos elegir un álbum entre los dos, compartir un álbum porque igual queremos hablar de música, elegir un álbum entre los dos, lo cual nos tomó 20-30 minutos
porque fue una idea estupidísima por parte del Víctor, pero el Víctor no la soltó por nada del mundo, fue una idea súper estúpida. Llevaba mi idea a cagar, no, bueno. Y el disco del que vamos a hablar hoy día es un disco del 2009 de Calle 13, que si no me equivoco, Calle 13 son Residente, Visitante y no sé si la chica es parte. ¿La hermana? ¿Sí? Es que yo creo que Residente, Visitante, según yo tengo entendido, y el resto es Calle 13, pero es que son personajes, más que yo le veo... Es un personaje, weón, de la banda, Residente, Visitante. Claro, y el disco es de los de atrás vienen conmigo. Así que, Víctor, ¿qué nos puedes contar de este álbum? La idea es conversarlo. Yo conocí a Calle 13 con este álbum, de hecho. Y lo conocí re chico. Y me acuerdo, de hecho, porque me lo enseñó un amigo del colegio, el Diego, que también va a ser un poco contigo, porque bueno, te voy a contar tu historia, pero el álbum lo ponía su hermana. Y su hermana, cuando yo a la casa del Diego, lo escuchábamos, porque el Diego es amigo mío desde muy chico, desde quinto, sexto, por ahí. Y ahí más o menos fue como el año que conocí Calle 13 y loco, el álbum, pero buenardo. Bueno, mi historia es bastante parecida. Yo lo escuchaba en el auto con mi hermana Marilena, que me lo ponía, y su pololo, el Nacho, que son pololos hasta el día de hoy. Momento cute. Desde el 2009. Y creo que desde el 2009. Bueno, filo. La cosa es que... Bueno, ¿qué podemos hablar de este álbum? Yo quiero empezar diciendo algo interesante del álbum. Yo creo que, al igual que Homero en la Ilíada, ya, buena. yo creo que este álbum representa mucho su tiempo. ¿Ya? Yo no me acuerdo. Si me habláis de los 2000 y los 2010, entre esa década, loco, weón, nada. A ver, dale, en volar me acuerdo. No, porque, por ejemplo, Residente en sus líricas hace varias críticas a lo genérico de la industria musical del reggaetón. Que en esa época todavía era el reggaetón antiguo, el reggaetón old school que se dice hoy en día, los reggaetones de esos que no se bailan hace tiempo, y bueno, y hace una crítica constante a la cosificación de la mujer por parte de ellos, a que se alumbran con bling bling, a que sus letras son genéricas, a todo eso le hace varias críticas, y en varios de sus temas dice: reggaetón estúpido, reggaetonero estúpido, te voy a hacer un beef porque te paseo, ¿cachai? Y en ese sentido, bueno, Residente yo creo que es un poco un comediante, pero yo creo que algo hay, esa crítica me llamó la atención escucharla porque no la escuchaba hace tiempo, güey. ¿Qué pasó con los metaleros de micro y de metro que te pelaban y que criticaban al reggaetón muchísimo, siendo que las canciones de rock también cosifican a las mujeres? Se perdieron, ya no están, los extrañamos. Pero Residente hace alusión a esa creencia que era muy habitual en el 2009. Hoy en día se ha perdido, pero esa idea de que el reggaetón era pésimo y que era horrible, porque el reggaetón también ha cambiado. Pero me encantó verlo, me generó mucha nostalgia. Recordemos también que Calle 13, su primer álbum, el homónimo Calle 13, igual tiene sus cosas de reggaetón. De hecho, creo que este mismo álbum también tiene beats de reggaetón, pero ellos no componen reggaetón. Ya, porque Tocarte Toda no está en este álbum, que es como el tema más conocido o Atrévete de Calle 13. De Calle 13, que no, yo tengo entendido que no está, ¿no? Lo estoy viendo y no está. Que de alguna manera igual es considerado reggaetón, pero cacha que yo cuando, por ejemplo, cuando le comenté a mis amigos que me gustaba Calle 13, encontraban al Residente como súper inconsecuente por esto mismo, ¿cachai? Porque Calle 13 siempre se conoció, según yo, Calle 13 estuvo oculta, tuvo su surgimiento, como este Calle 13 estuvo muy oculto, fue opacado por Tocarte Toda, por los remixes con DJ Llamo, creo que era el remix que todos conocemos, y Tocarte Toda hasta la salida del álbum de Latinoamérica, ahí que vino al Festival de Viña, y ahí hubo un boom, ¿cachai? Con Muerte en Hawái, ahí todo, porque yo que he sido fan toda mi vida de Calle 13, o sea, bueno, no toda mi vida, pero desde chico, noté eso, ¿cachai? Que este álbum casi nadie lo cacha, ¿cachai? Y al anterior tampoco, porque tiene temas como muy puntuales que son buenardo para la comunidad, pero weón, un weón que cacha de Calle 13 o una weona o weón que cache de Calle 13, dice, weón, este álbum está lleno de temazos, ¿cachai? O sea, no sé, pues ven y critícame, weón, tremendo tema. Es bueno y muy buena base además, muy buena base. Esa es la weá también, creo que fue el 2000, porque yo fui a ver a Calle 13 cuando era chico.
fui con el Diego también, fui con Diego y hizo 2 conciertos, porque el primero lo vendió, loco, lo cerró a full, y yo no alcancé a comprar la entrada, y vendió el segundo. No me acuerdo en qué año fue, creo que yo estaba en séptimo o en octavo. Creo que estaba en octavo. Yo creo que era un poco más grande, pero sí. ¿Sí? No. Sí, me acuerdo. Que me acuerdo que en ese concierto Residente invitó a Camila Vallejo y al Giorgio Jackson y a toda como el séquito de cabros al concierto, weón. Y que no lo hizo en el otro, tengo entendido, ¿cachai? Que en ese concierto éramos los rezagados, igual había poca gente en cancha, y loco, la weá estaba baratísima, me salió como 10 lucas la entrada, era una weá estúpida, ¿cachai? O sea, demasiado barata la weón, muy bacán el weón, la banda en general. Y épico también, pues, bueno, y pegó mucho, me pegó mucho eso, de hecho, eso fue un bonito anécdota. Ese concierto fue recordado. ¿Sí? Recordado igual. Sí, yo no, siento que poca gente me dijeron que fue mucho mejor porque después de un tiempo hubo otro. Yo no fui a ese, pero para mí, aparte fue mi primer concierto, onda personal. Nunca había ido a un concierto antes solo con un amigo. Y fue, pero, weón, éramos niños chicos, weón, y estábamos, generalmente weón, no sabéis lo que tuve que wear a mi vieja para que me dejara ir solo, ¿cachai? O sea, weón, porque la entrada costaba 10 lucas, tenía todas las ganas de ir, pues, weón, obviamente. Pero oye, el Residente de este disco es muy distinto al de Latinoamérica, es muy distinto, me imagino, porque ese no lo he leído, al de Calle 13, porque yo creo que hay un humor y primero hay un humor muy fuerte, constante en sus canciones, como por ejemplo cuando dice yo con casi nadie me meto, nombra como a 6 grupos de personas y dice por ahí sigue la lista, como anarquista y por ahí sigue la lista, ahí está la rima. Y bueno, la cosa es que como ese tipo de cosas, como o por ejemplo en esa que no me acuerdo cómo se llama, pero el de Touch Me, Electromovimiento, cuando dice, cuando ella le canta en inglés y él dice, sabes que no te estoy entendiendo ni mierda de lo que me estás diciendo, ese es el Residente que a mí me gustaba, pues, porque para mí después el Residente, y además, y lo segundo que tiene este Residente es que hay crítica y hay como análisis de la geopolítica y como de esas cosas, pero es más como yo soy del barrio, ¿cachai? Como no es tan político propiamente tal como de color. Sí. Yo creo que, bueno, el Residente que vino después a mí no me cayó nada bien. Yo dejé de escuchar Calle 13 profundamente cuando sacó Latinoamérica, porque para mí el tipo empezó a vender como ser revolucionario como un producto, porque el tipo como que no me la compré. Igual yo era un cabro chico pasado a caca, pero como que no, como que también era como político, pero no decía cosas específicas, las decía muy poco, decía como mencionaba la Franja de Gaza, pero como que no, eso no me gusta. Sí, la entiendo. A mí, de hecho, creo que es muy gracioso en general el álbum. Siento que está lleno de ironía. Bueno, por ejemplo, no sé, Fiesta de Locos, ¿cachai? Como la intro a Fiesta de Locos, como aquí les traigo mi repertorio con vaselina y supositorio, ¿cachai? Bueno, o sea, es una weá como que una talla, o la intro, ¿cachai? Tuvo que venir un imbécil a escuchar su música, te está hablando a ti, po, weón. O sea, tú eres un imbécil que puso el disco en la weá, po. Pero sí, tiene mucho esta weá de calle, se nota que es muy carreteado el álbum, como, y que no era vendido, de hecho, como, weón, y voy a citar el álbum como, weón, si hubiese querido vender algo, montaba una tienda, ¿cachai? Como, weón, me importa, prefiero regalarte música aunque tú no la entiendas, ahí está la rima, ya listo, no sabemos el álbum de música, pero, ¿cachai? Como, weón, este álbum tiene mucho eso que sí, yo creo que Latinoamérica no lo tiene, porque creo que Latinoamérica tiene otro enfoque, pero no lo hablemos ahora, quiero hablar de la carátula, weón. Porque hablando del humor que tiene el álbum, la carátula tiene caleta y talla, ¿cachai? Como, porque uno lo puede identificar como, porque un libro, dale con la weá, un álbum de calle, ¿cachai? Como, puta, es como un álbum hecho por les cabres, como que los de atrás vienen conmigo, es como tu grupo, ¿cachai? Como los cabros y les cabres que te apañan, pero al mismo tiempo, siento que René Residente se abandera un poco y se pone, porque bueno, René hace mucho, aquí yo creo que lo pone, ¿cachai? Sobre la mesa y dice, bueno, yo represento la música latina, ¿cachai? Yo represento el hip hop y futuramente un poco, bueno, la música nueva, ¿cachai? La música popular latina yo la represento y me voy a poner al hombro a la gente. Entonces los de atrás vienen conmigo. Yo compongo con los de atrás, ¿cachai? Y yo creo que el título del álbum, y de hecho hay una canción que... No hay una canción, pero creía que no había una canción, pero
el álbum de alguna manera, siento que René se pone la capa, pues weón, se pone la capa de representar a gente que probablemente nadie le pidió, ¿cachai? Pero él se pone, de alguna manera, él toma su camino del héroe, por decirlo así. Bueno, pero en general, weón, les recomendamos el álbum. Creo que igual mucha gente va a conocer mucho de los temas. Tiene harta grosería, y eso a mí me encanta. Y que aparte el weón diga, bueno, yo digo 1000 malas palabras por segundo y me importa un pico, ¿cachai? Como, weón, bacán, ¿cachai? Y que no esté censurado, aún mejor. Pero se lo recomendamos, weón. En verdad es un álbum... Sí, recomendado, bueno. Hay que recordarlo. Es un buen recuerdo de la primera década de los 2000, así que se lo recomendamos a full. Bueno, y espero que les haya gustado el capítulo de Divagando. Lo repasamos mucho, lo craneamos, la pensamos, nos juntamos a conversar, ojalá que hayan salido rollos buenos. Yo creo que este capítulo ojalá que nos lo comenten, porque yo creo que vamos a tener muchas críticas o muchos comentarios, y de hecho sería bacán, porque todas esas cosas construyen. Ya capaz que no hayamos pintado con nuestros colores, porque cuando hablamos de un libro, por ejemplo, ¿sí o no? Cuando hablamos de un libro, uno trata de ser objetivo y no tocar con sus propios lentes ya de ideología, leer los lentes con su propia ideología, o sea, el libro con sus propios lentes de ideología, ¿cachai? Y uno trata de exponerlo lo más objetivo posible. Pero hoy día capaz que nos hayamos pintado de algún color, de ético, moral, político, como sea, y bacán, de hecho, bacán. Nuestras teorías conspiranoicas y loquillas. También. Porque ¿qué sabemos nosotros de Byung-Chul Han? Que no somos amigos de Byung-Chul Han. No, no ve podcast. Y hablamos de... Sí, no, pero nos cuenteamos. Este es un permiso para cuentearnos. Sí. Nos lo dimos. Bueno, chiques. Ven y critícame. Eso. Buena. Yo soy así. Bueno, así. Chiquilles, espero les haya gustado el capítulo nuevamente. Y esto fue el primer capítulo de Divagando, pero el 7º capítulo de Tinto Sentido.